Dios les bendiga más. El domingo en la iglesia dieron una palabra que a mí me edificó y me impactó mucho, porque es lo que uno va viviendo en el vivir. Y yo quiero compartirla con ustedes, como yo la entendí, como me edificó a mí. Y la palabra la vamos a buscar en el libro de Ageo. Está en el Antiguo Testamento, casi entrando al Nuevo. Ageo en el capítulo 1. Lo vamos a leer hasta el versículo 10. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: Así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: Este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: Es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo le disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Amén. Yo lo había leído hace un tiempo, y para que más o menos un poquito de historia, Ageo fue un profeta, y es uno de los profetas, de los 12 profetas menores del Antiguo Testamento. Aquí Ageo, en este libro que es bien cortito, que si después lo pueden leer y estudiar, es de 2 capítulos solamente. Aquí él habla sobre 4 profecías o sobre 4 mensajes que Jehová dio al pueblo de Judá. Le voy a hablar un poquito de cómo fue. El pueblo de Judá estaba en cautiverio, lo tenían, y fue libertado. Y cuando llegó a Judá, Dios le puso a Ciro como el corazón de que volvieran a reconstruir el templo. El templo lo había hecho Salomón, y Nabucodonosor lo destruyó. Entonces, por medio de Ciro, dio como el decreto, o dijo que lo volvieran a reedificar. Y quienes lo iban a reedificar fueron los que venían de Babilonia, que venían exiliados y volvían de nuevo a su tierra de Judá. ¿Qué pasó en ese entonces? En ese entonces, los enemigos de los judíos también querían ayudarlos a reedificar el templo, pero ellos no quisieron.
entonces comenzaron a hacerle la guerra. Como comenzaron con muchas dificultades, con intrigas, y el pueblo se fue como desmotivando, se fue entristeciendo, se vio agobiado, y además de que habían pasado muchas cosechas y no habían conseguido nada, no habían cultivado nada. Ahí es cuando Ageo comienzas con las cuatro con los 4 mensajes de Jehová, y vamos a estudiar el primero, cuando Dios comienza a decirle al pueblo. Ustedes saben, yo voy a hacer como una analogía de lo que era en el Antiguo Testamento y lo que ahora yo entiendo y que me aplicó a mí a mi vida, cómo nosotros vivimos y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. En el Antiguo Testamento, cuando se dice reedificar el templo, se está hablando de concreto, en verdad, de reedificarlo. Pero nosotros en el Nuevo Testamento, por medio de Jesús, el templo somos nosotros. Nosotros. Porque ¿dónde vive el Espíritu Santo? En nosotros. Y vamos a buscar, para que ustedes vean, por la palabra, en 2 de Corintios 6:16. En 2 de Corintios 6:16 nos dice: ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Y también podemos buscar en Romanos 8:11. Entonces ahí dice que el Espíritu de Dios, ¿dónde mora? Y nosotros somos el templo del Dios viviente. Entonces vamos a comenzar cuando en el versículo 2 le dice el Señor a su pueblo que somos nosotros. Nosotros siempre vivimos diciendo, no ha llegado nuestro tiempo. Yo me acuerdo que hace un tiempecito, hace 14 quizá años, y todos estos años, cuando llegué a la iglesia, yo era una que decía, todavía no ha llegado mi tiempo, de yo quizá consagrarme, yo comenzar a vivir las cosas de Dios, de yo comenzar a vivir a plenitud la palabra. Yo era una de las que iba a la iglesia y me sentaba, y oraba, adoraba, y no pasaba más de ahí. Muchos de nosotros quizás esté diciendo en el día de hoy que estáis sentados, pero no me ha llegado mi tiempo. Y el Señor dice que uno dice que no le ha llegado su tiempo para uno comenzar a tener una relación con Dios. Cuando yo tuve mi primera relación con Dios, así, yo tenía todos esos años, 30 y pico de años, pensando que yo tenía una relación. Y una hermana muy querida se me acercó y me dice: Ani, dice el Señor que te quiere más cerca de Él. Y yo con pique dije: ¿y cómo así? Porque yo oro, yo vengo a la iglesia, yo no entiendo. Y él me dijo: yo te voy a enseñar a tener un encuentro personal con Dios. Cuando uno comienza a tener un encuentro personal con Dios, uno está reedificando el templo. Uno debe de sacar ese tiempo para conocer al Señor. Entonces, en el versículo 4 dice, en Ageo: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas y esta casa está desierta? ¿Cuántas veces nosotros nos ocupamos por los afanes del día a día? Nos preocupamos porque nuestra casa esté bonita, producir dinero para que nuestra casa esté bonita. Producimos dinero para nuestra profesión, para nosotros ser profesionales, que no está mal, no está mal, porque uno tiene, ¿verdad?, que uno tiene que hacerse un profesional para producir. Pero muchas veces nosotros nos olvidamos de lo más importante, que es construir nuestro templo. Y nosotros vivimos en los afanes del mundo. Nos ponemos bonitas nosotros hacemos un ritual de belleza antes de salir a la calle. Nos ponemos, en verdad, nos lavamos nuestra cara, nuestro filtro, nuestro maquillaje, elegimos la ropa y reedificamos el templo físico, pero no realmente el templo espiritual.
Y en el 5, yo quiero que ustedes hagan una reflexión. Cuando el Señor dice, meditad bien sobre vuestros caminos. Comiencen a meditar ahí sentaditos. ¿Qué es meditar? Evaluar, reflexionar. Comiencen a pensar, ¿qué estoy haciendo yo para reedificar realmente mi templo? Lo que yo hago en el día a día, ¿para quién lo hago? Porque el Señor hace una exhortación ahí, te lo dice claramente. Medita sobre vuestros caminos. Medita tu día a día. ¿Qué tiempo le sacamos a Dios? ¿A qué hora tú sí tienes una conversación personal con Dios? ¿A qué hora tú comienzas a leer la palabra para tú conocerlo más? Porque por medio de las escrituras es que uno va a conocer a Dios. Y el Señor te lo dice aquí claramente. ¿Qué te dice el Señor? Medita. Lo dice en el 5. Y te dice que yo sé que muchos de los que estamos aquí nos lo hemos preguntado bastante. Sembráis mucho y recogéis poco. ¿Quién se cansa de trabajo? Y uno siente que al final no le queda nada. O como dice aquí, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Que así mismo como tú cobras, así mismo se te va. Y cuando tú tienes unos chelitos que tú dices, ahí tengo ese chelito de un sando, un ahorro, de lo que sea, viene y se te enferma un niño. O viene y el carro te da un palo. Y se te van. Que ya lo que tú pensabas quizá ahorrarlo o quizá hacer cualquier cosa, viene y se te va, ¿sí o no? ¿Verdad que sí? Y dice después de esto Jehová, meditad sobre vuestros caminos. ¿Qué tú haces en el día a día? ¿A quién tú le das la honra y la gloria? Cuando tú te levantas, tú bendices a Jehová. ¿Cómo tú estás cuidando tu templo? Pero mira lo que dice aquí. Aquí Jehová te dice cómo la cura. En el 8 dice, subid al monte. ¿Dónde es que tú debes subir? Y traed madera y reedificad la casa. Entonces, cuando decimos subid al monte, es que debemos de sacar ese tiempo para tú estar en comunión con Dios. Moisés, cuando subió al monte, ¿qué hizo? Hablar con Dios. Y cuando bajó, ¿qué trajo? Los mandamientos. Jesús, cuando subió al monte, ¿qué le pasó a Jesús? Se transfiguró. Y luego volvió a subir al monte y después, cuando él bajó, lo crucificaron, ¿verdad que sí? Uno tiene que subir al monte. ¿Qué es subir al monte? Tú tener un sitio donde tú ores. Yo no sé dónde tú vas a orar, porque yo no sé quién. Hay gente que se arrodilla, hay gente que se sienta, hay gente que lo hace en la cama. Me critican, me dicen de todo, pero tú tienes que sacar tu tiempo de oración con Dios, porque solamente el corazón tuyo lo conoce Dios. Tú sabes qué momento, qué tiempo. Si tú tienes que llegar un poquito más temprano a tu trabajo, que es donde tú tienes ese tiempecito quizás solas, hazlo. O si tú lo tienes que hacer en el baño, hazlo en el baño, mientras tú te bañas, mientras tú te cepillas. Tú tienes que sacar ese tiempo con Dios. Tú tienes que subir al monte y sacar lo mejor de ti. Al principio quizás se te haga difícil, porque cuando yo me comencé a levantar, yo comencé a levantarme todos los días a las 3 de la mañana. Y cuando yo comenzaba a levantarme, yo comenzaba y me arrodillaba y todas las cosas me venían por la mente. Yo no oraba, porque Señor, el enemigo te ataca y tú comienzas a pensar en todas las cosas, menos en lo que tú tienes que estar. Pero el Señor va quietando tu alma y tú te vas poniendo en sintonía con el Señor. Y oye lo que dice.
que cuando tú subas al monte, cuando tú comiences a tener esa comunicación con el Señor, tú vas a comenzar a hacer la voluntad de Dios. Y tú no vas a querer dar un paso o hacer algo sin que el Señor te lo confirme o sin que el Señor te lo diga. El temor de Jehová tú vas a tener. Y cuando tú comiences a obedecer su voluntad y hacer lo que Él quiere que uno haga, entonces nosotros glorificaremos al Señor porque cosas grandes van a pasar en nuestras vidas. Y dice que Dios nos va a bendecir cuando nosotros lo coloquemos a Él en primer lugar. El Señor nos va a bendecir cuando nosotros lo pongamos a Él como el centro de nuestro corazón, como el centro de nuestro hogar. Nosotros debemos de poner los intereses de nuestro Señor Dios en primer lugar en la vida. A veces nosotros nos afanamos en lo de nosotros y no nos afanamos en lo que realmente es importante. ¿Verdad? Vivimos en lo urgente y no en lo importante. Descuidamos lo espiritual. A mí me ha pasado muchísimas veces. Pero el Señor es misericordioso. Porque el Señor, ¿cuántas de ustedes, cuando estaban antes, que no conocían al Señor, querían llenar ese vacío con cosas? Y uno no se llena, ¿verdad que sí? Y uno siente ese vacío, y uno siente esa tristeza, y uno quiere llenar con dinero, con viaje, comprando cosas, y uno no lo llena. Y el único que llena ese vacío, ¿quién es? El Señor. Buscad primero el reino de Dios, y todas las cosas vendrán por añadidura. Hasta aquí me ha llegado Dios. Yo quiero que de verdad que todos cierren sus ojos, todos cierren sus ojos. Y nosotros ahí sentaditos vamos a orarle al Señor. Señor Dios, en esta noche queremos postrarnos ante ti con un corazón abierto. Señor, nosotros en el día de hoy, en esta noche, vamos a dejar que nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, nuestra alma, sea como un cuaderno abierto. Y que nosotros podamos meditar todas las cosas, Señor, que estamos haciendo y que no son de tu agrado. Primeramente, Señor, te queremos pedir perdón, porque somos pecadores. Perdónanos, Señor, en tu infinita misericordia, Señor, no tomes en cuenta nuestros pecados, que a veces lo hacemos con ignorancia y otras veces sabiéndolo. Te queremos pedir, Señor, perdón, porque muchas veces, Señor, no te ponemos a ti en el lugar que tú te mereces, que es el primer lugar. Señor, te queremos pedir en esta noche que te centres y te centres en lo más profundo de nuestro corazón y que vayas estableciendo en nuestras vidas tu orden divino. Primero tú, Jehová, que nosotros podamos levantarnos cada mañana y que podamos seguir y decir, Señor, hágase en mí según tu santa voluntad. Que no reine yo, sino que reines tú, mi Dios. Señor, quebranta cualquier espíritu, Señor, que nos quiera hacer la guerra y que se interponga en tu relación tuya y mía, Señor. Hay muchos ataques, Señor, pero yo en esta hora lo reprendo, Señor, en el nombre de Jesús. Lo ato y lo reprendo y lo echo fuera, Señor, para que mi búsqueda hacia ti, Señor, la reedificación de mi templo, Señor, sea en espíritu y en verdad. Haz una sola línea, Señor, entre tú y yo. Que tú y yo seamos uno, Señor. Ayuda, Señor, a construir mi templo conforme a tu santa voluntad, dirigiendo mis pasos hacia ti. Reina tú y no yo.
Y estas cosas te las pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Si esta prédica tuvo un impacto en tu vida y quieres aceptar al Señor, repite después de mí estas palabras. Señor Jesús, te doy las gracias. Gracias por la vida. Gracias por permitirme escuchar tu palabra, palabra de vida, palabra eterna. Pidiéndote, Padre, que tú me perdones de todos mis pecados, que inscriba mi nombre en el libro de la vida, en el libro eterno, que tú canceles cualquier pacto generacional que pueda haber en mi vida. En el nombre de tu Hijo Santo y poderoso te lo pido, que es Jesucristo. Amén.